Hermanos, la paz de Dios sea con todos ustedes. Doy gracias al Señor por permitirme nuevamente estar por el medio del internet para continuar con nuestra historia en Daniel, la cual venimos haciendo a manera devocional. Hermanos, quisiera comentarles acerca del género literario de nuestro libro en la palabra. El libro de Daniel presenta dos partes claramente diferenciadas. La primera, que abarca los 6 primeros capítulos, es esencialmente histórica y recoge algunas de las experiencias del profeta, junto a hechos históricos importantes que ocurrieron en el tiempo. La segunda parte, que consta de los últimos 6 capítulos, es esencialmente profética y es expresada en un género literario conocido como apocalíptico. Algunas de las características distintivas de la literatura apocalíptica son las siguientes. 1. Es frecuente el uso de símbolos y visiones. 2. Suele haber mensajeros celestiales que declaran e interpretan el significado de las visiones y los símbolos. Este género lo podemos encontrar también en otras partes de la escritura y vemos que está en Ezequiel capítulos 37, 48, tenemos Isaías 13, 14, Isaías 24, 27, también tenemos Isaías 56, 66, tenemos Apocalipsis 4, 22. Para interpretar correctamente estos pasajes es importante no dejarse llevar por la imaginación subjetiva. Por lo contrario, será necesario analizar cuidadosamente los símbolos empleados dentro de su contexto y en otros pasajes bíblicos donde aparecen estos textos similares. Hermanos, vemos que el libro de Daniel está lleno de muchas, pero de muchas bendiciones y que ha servido en estos tiempos difíciles para que nuestra fe tenga ese impulso de Dios para que continuemos con la mirada en Él. Hermanos, vamos a orar entonces. Padre Dios, damos muchas gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Te rogamos que nos ayude, Señor. Ayúdanos, porque sin ti nada somos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón a la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Vamos entonces, hermanos, a continuar con nuestra historia en Daniel. Se dice, una noche con los leones. Vaya, hermano, ¿ha pensado usted alguna vez en un león que se le ponga enfrente? Debe ser difícil la situación, porque sabemos que estos animales tienen grandes dientes y unas grandes garras que nos podrían acabar de inmediato. A Daniel le pasó algo muy, pero muy fuerte, y lo vamos a ver hoy en la historia. Cuando los medo-persas tomaron posesión de Babilonia, encontraron a Daniel en su casa, pero no lo mataron. En cambio, cuando se enteraron de que aquella noche se le había nombrado tercer oficial en el reino, lo llevaron ante Darío. Es muy probable que el nuevo rey ya hubiera oído hablar de Daniel durante el largo tiempo en que este famoso cautivo hebreo había actuado como primer ministro de Nabucodonosor. Lo cierto es que cuando conversaron, el anciano causó una magnífica impresión en Darío, hasta el punto en que cuando el rey organizó su nuevo gobierno instituyó para él el control eficaz de su reino a 120 sátrapas. Nombró sobre ellos 3 administradores, de los que uno era Daniel. Por desgracia, a los otros 2 presidentes y a los 120 sátrapas, el plan no les agradó. No les agradó en absoluto. Les pareció que era injusto que alguien que había tenido un puesto importante en Babilonia sea colocado sobre los buenos y leales medo-persas. Movidos por los celos, estos hombres hicieron todo lo posible para quitar de en medio a Daniel. Echaron a correr rumores acerca de Daniel, también acusándolo de traidor y de una gran cantidad de faltas, pero carecían de pruebas.
Estas pruebas no podían sustentar sus acusaciones. No encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Daniel era tan honesto, tan veraz, tan leal, que definitivamente sus enemigos se dijeron, nunca vamos a encontrar cómo acusarlo de algo. De no ser algo relacionado con la ley y la fe en su Dios. Sabiendo que Daniel oraba 3 veces por día, de mañana, al mediodía y por la noche, vaya dato importante, tramaron un plan. Presentándose ante el rey, lo convencieron de que firmara un decreto por el que se prohibía adorar a cualquier dios o hombre que no sea su majestad. Vaya qué plan se imaginaron estos hombres. Y que también fuera por espacio de 30 días. El castigo consistía en ser arrojado al foso de los leones. Darío, muy halagado por la sugerencia, firmó el decreto, al quien informó de lo ocurrido a Daniel. Y éste se dio cuenta enseguida de que lo que proponían sus enemigos, pero cambiaron sus hábitos diarios de devoción. Decidió dejar de pronunciar sus oraciones o hizo planes de susurrarlas en secreto o ocultarlo de los demás. No, Daniel jamás haría eso. Él había sido fiel a Dios durante toda la vida en esa ciudad pagana y ciertamente no iba a ceder entonces. Por si causa de su lealtad debía morir en el foso de los leones, que así fuera. Sería fiel hasta la muerte. De modo que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. La gente estaba acostumbrada a ver a Daniel orando cerca de una de las ventanas, pero ahora una multitud corrió y comenzó a agolparse en la calle frente a su casa para observar su manso desafío de la nueva ley. Mírenlo, gritaban algunos. ¿No sabe cuál es el nuevo decreto del rey? Ya se va a enterar de él cuando se encuentre en el foso de los leones, dijeron otros. Mientras tanto, los otros 2 administradores y los sátrapas se apresuraron a comunicarle a Darío lo que ocurría en ese momento. Entonces el rey se dio cuenta de la trampa en que había caído, pero era demasiado tarde. Aunque estaba muy enojado e hizo todo lo posible para revocar el decreto, no pudo hacerlo y tuvo que ordenar que Daniel fuera arrojado a los leones. Así se lo hizo. Y poco después Daniel era conducido por las calles hacia el foso. ¡Qué procesión debe haber sido aquella! El anciano, conocido por toda la ciudad pagana, que todos conocían que él era orador y que amaba a Dios con todo su corazón, ellos estaban viendo de que, claro, el anciano orador iba hacia el foso de los leones. Esa procesión debe haber sido grande. Seguido por los oficiales del gobierno y muchos soldados, habían miles de hombres y mujeres y niños y niñas que observaban el espectáculo. Muchos de ellos manifestaban tristeza al enterarse de que el buen anciano iba en camino a la muerte. Daniel, sin embargo, avanzaba con firmeza, pues su confianza en Dios no había podido ser sacudida. Se abrió la puerta que daba al acceso al foso de los leones. Daniel entró, pero los leones no lo tocaron. Al contrario, se escabulleron como si le tuvieran miedo. Durante toda la noche, mientras Daniel oraba, las fieras caminaban de un lado a otro, gruñendo de vez en cuando. ¿Se imagina usted, hermano, mientras que usted está orando y un león le esté rugiendo cerquitica?
Vaya, qué miedo le daría a uno. Yo creo que no se concentraría uno en la oración, pero vaya que este hombre Daniel, por la misericordia de Dios, lo pudo hacer. Cuando, aunque sin atacarlo, temprano en la mañana siguiente, Daniel oyó una voz familiar que lo llamaba de afuera, era el rey. Daniel, Daniel, lo llamó en voz alta este rey Darío. Siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente, respondió Daniel con calma. Qué hermoso esto, qué maravilla. Dios cómo tiene el control de todo alrededor de nuestras vidas. Nos asustan muchas cosas, pero Dios cierra la boca a los leones que asedian nuestras vidas. Y si así fuera, que fuéramos mordidos por uno, Daniel en su corazón sabía que si moría por Dios, lo hacía por él. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Alguien podría decir que los leones no atacaron a Daniel porque no tenían hambre. Oh, sí, sería una de las cosas que dirían estos hombres. O que no estaban tan hambrientos. Cuando los que habían tratado de atrapar y entrampar a Daniel fueron colocados en su lugar, ocurrió algo terrible. Los leones se arrojaron sobre ellos enseguida y les quebraron los huesos antes de que hubieran llegado al fondo del foso. Quiere decir que cuando fueron arrojados ni siquiera habían caído cuando los leones mordieron sus carnes. El rey Darío quedó tan impresionado por lo ocurrido que aquella noche envió un mensaje especial a todo el reino. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre a Dios, el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Vaya que este rey reconoce a Dios por lo que Daniel le sucedió. Pero no es Daniel el superhéroe. Él reconoce en su corazón de que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede y que lo ha reconocido, y que este rey en su corazón declara este tratado tan maravilloso. Dice: y permanece para siempre, que rescata y salva y hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. A través de los siglos este hermoso mensaje llega hasta nosotros. Si el Dios que vivió en los días de Daniel es el mismo de hoy y permanece para siempre, y todavía libera y rescata a los que confían en Él. Hermanos, es para humillarnos delante de Dios. Si usted tiene problemas hoy o está débil en la fe, le ruego entonces, hermano, que se humille delante de Dios y le pida perdón. Porque aquí podemos no ver a Daniel como un ejemplo o un testimonio para su tiempo. Por la Escritura nos enseña de que nosotros también debemos de dar testimonio a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué testimonio ha dejado usted para que la gente impía crea en Dios? ¿Qué clase de ejemplo es usted para los demás? ¿Es el ejemplo que lleva a Dios o es un ejemplo que lleva al mundo? Hermanos, pensemos en esto. Tenemos un Dios que nos rescata de leones.
que nos libera de hornos de fuego, que nos ha librado del mismo infierno, que nos ha librado de los colmillos que destrozan los huesos, y que el pecado hace eso en nosotros, destruye, y que el Señor nuestro ha querido salvarnos. Demos gracias al Señor. Padre Dios, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque nos has hablado hoy por medio de tu mensaje. Gracias por esta historia. Y vemos cómo este hombre Daniel oraba 3 veces al día. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que hagamos oración, y una oración llena de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.